primero quiero agradecer al doctor Sicarelli y al doctor Perichón también por haberme invitado a dar esta charla. Así que bueno, espero que sea de su interés. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, el tema del cual voy a hablar lo titulé Inmunoterapias, futuro cercano o ciencia ficción. Cuando yo puse ese título, en realidad varios me preguntaron y me dijeron, con toda la razón del mundo, ¿por qué futuro si hay inmunoterapias? Sí, por supuesto, hay inmunoterapias. El título en realidad apuntaba al foco general de todo el ciclo, que era la medicina del futuro. Entonces, bueno, mi intención va a ser mostrarles qué inmunoterapias se están utilizando hoy y cómo serán las inmunoterapias del futuro. Y un futuro muy cercano, sinceramente. Así que, bueno. Primero vamos a comenzar con lo que sería el concepto de inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia? ¿Sí? La inmunoterapia, como ustedes pueden leer ahí, es una terapia que se logra tras la administración de distintas sustancias que tienen como fin modular el sistema inmune. ¿Sí? Esa modulación puede ser para activarlo o para desactivarlo. Y obviamente tiene como fin tratar una determinada enfermedad. Si nosotros pensamos en qué tipo de sustancias son las que se administran para estimular o no el sistema inmune, seguramente si piensan en las inmunoterapias actuales me podrán hablar de sustancias derivadas del sistema inmune. Pero en realidad las inmunoterapias tienen muchos años. Hace 3000 años ya se practicaban inmunoterapias. Nada más que las sustancias que se administraban eran microorganismos. Y ese fue el comienzo de las vacunas, ¿sí? Acá se va a ver muy chiquitito, pero créanme que aquí mencionan las primeras variolizaciones que se realizaron aproximadamente 3000 años atrás en China, ¿sí? Esas fueron las primeras prácticas para intentar modular el sistema inmune. Durante muchos años, ¿sí? Durante cientos de años, ¿sí? Esas formas de inmunización, de inmunoterapia se fueron perfeccionando, se comenzaron a desarrollar las vacunas actuales, desde las primeras prácticas similares a las vacunas actuales hasta lo que conocemos hace 4 años atrás con las vacunas del COVID. Sin embargo, el término inmunoterapia hoy se usa casi exclusivamente para mencionar a este tipo de terapias en donde la sustancia que se utiliza para modular el sistema inmune es propia del sistema inmune, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una citoquina, un anticuerpo, o terapias celulares, en donde la célula con la cual se hace terapia es una célula propia del sistema inmune, ¿sí? ¿Cuándo comienza esto, lo que yo, y en realidad algunos autores, y yo tomé la frase, se denomina la nueva era de las inmunoterapias? Esto empieza aproximadamente en el año 70, ¿sí? Yo siempre hago una comparación que me gusta, que es cuando el hombre tuvo la tecnología suficiente para pisar la luna, en el 69, estaba descubriendo los linfocitos T, ¿sí? Recién en ese momento pudimos describir los linfocitos T, linfocitos CD4, CD8 en el año 67. Ese fue el primer paso para poder posteriormente hacer una terapia celular, identificar una célula del sistema inmune que, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer es muy relevante. ¿Qué otros hechos hubo en esta época? 1975, la primera descripción o síntesis de anticuerpos monoclonales por César Milstein y su grupo. Sin anticuerpos monoclonales hoy no habría inmunoterapias, ¿sí? Es la base de las inmunoterapias actuales. Unos años más tarde se empiezan a producir algunos cambios en estas terapias de la mano del desarrollo de la biología molecular, ¿sí? La técnica de la PCR, del clonado, mucho más reciente de CRISPR, todas esas técnicas agregan a la complejidad de las inmunoterapias actuales, hasta llegar a hoy en día, en realidad, la primera inmunoterapia con células CAR-T, que es sobre todo lo que hoy les voy a contar en la charla. La primera se hace en el año 2010 y se aprueba por la FDA en 2017.
y en base a esta nueva tecnología en cuanto a la inmunoterapia, se abre a partir de ahora un panorama sinceramente muy favorecedor para poder curar muchas enfermedades a partir de este tipo de terapias. Entonces, ¿a qué llamamos las nuevas inmunoterapias? Vamos a dividirlas yo las dividiría en 2 o 3 grandes grupos. Terapias que son más bien no específicas o generales, ¿sí? Que en general apuntan a administrar citocinas o sustancias que generan una respuesta de tipo generalizado, en donde se actúa sobre una gran cantidad de células. Terapias dirigidas, en gran parte mediadas por anticuerpos monoclonales, y dentro de estas terapias dirigidas vamos a tener 2 grandes grupos, ¿sí? Que se los voy a describir un poquito más adelante, en donde están, por ejemplo, los inhibidores de checkpoint, que son muy conocidos, o anticuerpos, por ejemplo, biespecíficos. Otra de las inmunoterapias, en donde hay mucho estudio todavía, pero hay pocos inmunoterapias autorizadas por la FDA, son las vacunas terapéuticas, no las vacunas profilácticas. Las vacunas profilácticas contra el cáncer ya existen desde hace mucho tiempo, como la vacuna para el HPV, la vacuna para la hepatitis B, etcétera, pero vacunas terapéuticas hay solo 2 aprobadas, y una es para el cáncer de próstata. Y también se aprobó, si no recuerdo mal, en 2015, una terapia con virus oncolíticos. Esto es simplemente para que ustedes vean qué tan reciente se están empezando a administrar este tipo de terapias. Recién en 1986 se aprobó la administración de interferón alfa, por ejemplo, para tratar la leucemia, luego interleuquina 2 recombinante, en el 2010 la vacuna para el cáncer de próstata, los anti-checkpoints en 2011, recién en 2015 la primera vacuna virus oncolítico, se aprobaron más anti-checkpoint y recién en el 2017 la terapia de células CAR-T. ¿Sí? Bueno, esto termina acá en 2022, pero bueno, en 2023 me estuve fijando y no hay ninguna inmunoterapia nueva aprobada. Bien, entonces vamos a empezar a describir cada una de estas, ¿sí? La más sencilla, la más antigua, las inmunoterapias no específicas, ¿sí? Desde el punto de vista antiguo de la inmunoterapia, la administración de BCG, ¿sí? De un patógeno vivo, es casi una vacuna terapéutica. Funciona así, pero en realidad no está dirigida contra un antígeno específico y su función es inmunoestimular y erradicar las células que hubiesen quedado luego de la extirpación del tumor en vejiga. Si nosotros hablamos de inmunoterapias propiamente dichas, en las cuales se administran sustancias derivadas del sistema inmune, podemos hablar de las terapias entonces que usan citocinas recombinantes, ¿sí? Las 3 más conocidas son interferón alfa, interleuquina 2. Yo no sé si todos recuerdan que interleuquina 2 es una citocina que es sumamente importante para la función de los linfocitos T, y que los linfocitos T obviamente son muy importantes, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer. O los factores estimulantes de granulocitos macrófagos para restituir la médula ósea luego de una quimioterapia o un trasplante. Ahora bien, luego, tanto en la línea de tiempo como en complejidad, comienzan a administrarse anticuerpos monoclonales. ¿Cuándo por primera vez se aprueba como tratamiento un anticuerpo monoclonal? Es en 1997, pero había más de 20 años de historia y de investigación por detrás, ¿sí? En el 75, como yo les mencioné anteriormente, Milstein y su colega, que ahora no recuerdo el nombre, Kohler, lo iba a leer pero no llego a leerlo, Kohler y Jensen también, reciben el Nobel por este descubrimiento, que en realidad para mí no es un descubrimiento, sino que fue realmente fabricaron anticuerpos monoclonales, y en el 86
se aprueba el uso de un anticuerpo monoclonal, pero para tratar el rechazo en los trasplantes. Era un anti-CD3 para bloquear la función citotóxica de los linfocitos T. En el 97 se aprueba el rituximab para tratar el linfoma y hace 10 años se aprueba recién el primer anticuerpo biespecífico, que ahora es lo que les voy a explicar. A la fecha hay más de 100 anticuerpos monoclonales aprobados por la FDA para tratar distintas patologías, ¿sí? Dentro de los anticuerpos monoclonales podemos encontrar distintos tipos de anticuerpos monoclonales que, según el tipo de anticuerpo monoclonal, van a ejercer una función diferente. Se los menciono acá con su nombre en inglés porque normalmente los mencionamos así. Tenemos los blockers, que como su nombre lo indica, bloquean moléculas que, por ejemplo, en el caso del cáncer, son indispensables para el crecimiento tumoral. Las FLAGs, que lo que hacen es marcar células tumorales, ¿sí?, para que otras moléculas efectoras del sistema inmune actúen sobre la célula target. Anticuerpos monoclonales delivery, que llevan hasta donde deban ir drogas o alguna proteína que puede ser blanco de otra célula inmune. Los biespecíficos, que en cada FAB, yo no sé si ustedes recuerdan lo que es un FAB, cada brazo del anticuerpo, al que llamamos FAB, son normalmente iguales en cuanto a especificidad. En cambio, los biespecíficos están manipulados genéticamente de forma tal que cada FAB reconozca un antígeno diferente. Esto tiene varias funciones, generalmente o detectar dos antígenos sobre, por ejemplo, una célula tumoral, o acercar una presentadora de antígeno a un linfocito T, ¿sí? Pueden tener distintos objetivos. Y lo que se viene, y que todavía no hay ninguno aprobado por la FDA, es todo lo que sea anticuerpos monoclonales modificados o nanobodies. Los nanobodies son una estructura que proviene de los anticuerpos de los camélidos y que, a diferencia de los anticuerpos mamíferos u humanos, la región, tanto la región pesada y liviana, que normalmente está expresada en cada una de las cadenas para darle especificidad, es simplemente una sola estructura, ¿sí? Entonces es una molécula mucho más pequeña, que en este caso no forma parte de dos cadenas que normalmente están separadas. Son bastante fáciles de producir y hay mucha ingeniería genética en este momento haciéndose sobre los nanobodies, ¿sí? Encontré unos 15, al menos unos 15 trial clínicos que ya utilizan nanobodies para distintas patologías. Vamos a casos específicos. Por ejemplo, un caso que es uno de los que más se utiliza actualmente en la terapia oncológica, que son los blockers de checkpoints, ¿sí? Las moléculas que bloquean los checkpoints. El primer checkpoint se descubrió en 1984 y fue CTLA4. Después se descubrieron otros, ¿sí?, como PDA1, TIM3, LAC3, etc. Pero los más conocidos son CTLA4 y PD1. ¿En qué consisten estos checkpoints? ¿Qué son los checkpoints? Bien, normalmente estas moléculas se expresan normalmente sobre las células del sistema inmune. Particularmente se expresan sobre linfocitos y células presentadoras de antígenos, ¿sí? En el caso de los linfocitos, por ejemplo, en el caso del linfocito T, expresa PD1, mientras que la célula presentadora presenta su ligando, PDL1, ¿sí? ¿Cuál es su función? ¿Sí? Normalmente, estas moléculas se expresan luego de que la respuesta inmune tuvo lugar y su función fundamental es apagar la respuesta inmune, ¿sí? Ahora, este mecanismo fisiológico totalmente normal para apagar la respuesta inmune es aprovechada por la célula tumoral. La célula tumoral presenta una elevada expresión de PDL1, por lo cual actúa sobre el PD1 del linfocito CD8 y lo inactiva. Es decir, el linfocito que debía atacar a esa célula tumoral y eliminarla queda inactivado, ¿sí? Entonces, las células tumorales aprovechan
ese mecanismo natural y fisiológico de apagado de la respuesta inmune para apagar justamente la respuesta antitumoral. ¿Qué hacen los anticuerpos anti-checkpoint? Justamente lo que hacen es bloquear esta interacción, tanto la de PD1, PDL1, la de CTLA4 y después hay también anticuerpos contra los otros checkpoints. Actualmente estos anticuerpos son muy utilizados, son carísimos, pero son muy utilizados en un grupo muy importante de tumores. Por este descubrimiento, en el 2018 estos dos señores ganaron el premio Nobel. Flax, por ejemplo, el rituximab, que fue uno de los primeros anticuerpos monoclonales descritos y aprobados por la FDA, tiene como función reconocer una molécula que se encuentra sobre los linfocitos B, ¿sí? Esa molécula es el CD20, ¿sí? ¿Qué hace en este caso el rituximab? Es dirigir, marca, ¿sí?, al linfocito B y dirige toda la respuesta inmune hacia ese linfocito para que sea eliminado, ¿sí? Es una marca para que sea eliminado. El rituximab, por ejemplo, al marcar el CD20, recluta células natural killer o puede reclutar algunas otras células que van a ayudar a la eliminación del linfocito B. Por esa razón es muy utilizado en aquellas patologías como leucemia, linfoma, etcétera, que son producidas por distintos estadios madurativos de los linfocitos B. Biespecíficos, los que yo les comentaba anteriormente, su principal función es acercar, por lo menos fue la primera idea con la que se hicieron estos anticuerpos, fue acercar a los linfocitos con las células tumorales de manera tal que estos pudieran dirigir toda su capacidad citotóxica sobre la célula tumoral, ¿sí? Ahora bien, no solo se están estos, si bien yo la mayoría de los ejemplos que les voy a dar son de cáncer, hay muchos otros que se usan para otros tipos de patologías. Por ejemplo, existe un anticuerpo monoclonal biespecífico que se utiliza para detener la neovascularización que causa el edema macular en los diabéticos, ¿sí? Y también hay anticuerpos biespecíficos dirigidos contra el factor 7 en los pacientes con hemofilia, de forma de detener el sangrado. Ahora bien, hasta ahí las inmunoterapias representaron una revolución en términos de tratamiento durante los años 80 y 90, sobre todo a partir de los anticuerpos monoclonales. Pero el efecto, ¿sí?, seguía siendo, estaba más bien dirigido hacia un órgano en particular, hacia una célula en particular, pero no lograba generar terapias muy personalizadas, ¿sí? Se había adquirido una especificidad muy grande, a lo mejor comparado con los quimioterapéuticos, pero no era lo que hoy se denomina una medicina de precisión, no podía lograrse una terapia personalizada. ¿Quién vino a dar la respuesta? Son dos tipos de terapias, ambas terapias celulares, ¿sí? Las terapias celulares son las que hoy se consideran medicina de precisión, medicina de punta, por decirlo así. Una de las primeras terapias basadas en célula que se aprobó, en realidad es la primera en su tipo, fue la vacuna terapéutica contra el cáncer de próstata, ¿sí? ¿En qué consiste esta inmunoterapia? En la administración de células autólogas que son procesadas y activadas y expuestas al antígeno tumoral ex vivo. ¿Para esto qué se hace? Se extraen células leucocitos de la sangre del paciente. Estas se cultivan in vitro frente a un antígeno prostático. Este antígeno prostático a su vez está funcionado a un factor estimulante de células granulocitos macrófago. Se expanden estas células que en general se diferencian a células dendríticas
Y esas células dendríticas que han captado el antígeno tumoral, que lo procesaron y que lo exponen sobre su membrana, sobre los MHC, son reinfundidas en el paciente. Y esas células son capaces entonces de estimular a los linfocitos T del paciente, como se muestra acá, para eliminar el tumor, ¿sí? Lamentablemente, los resultados no son tan exitosos como se pensaba en un principio. Hoy se considera que el tiempo promedio de vida en el que expanden o el que mejora son entre 4 y 6 meses, ¿sí? Yo creo que no es un resultado tampoco muy alentador, pero se están haciendo muchos intentos de mejorar este tipo de vacunas terapéuticas. ¿Qué otras posibilidades hay en cuanto a realizar inmunoterapia con células endógenas? En este caso, el ejemplo de recién era con células dendríticas, en este caso es con células T, ¿sí? En realidad, la mayor parte de las terapias, las inmunoterapias modulan linfocitos T. Una de las posibilidades es trabajar con TILs, que son los linfocitos T que infiltran los tumores, ¿sí? En este caso, lo que hay que hacer es necesariamente una biopsia, extraer el tumor, extraer los linfocitos que infiltran ese tumor, estimularlos y reinsertarlos al paciente. Una práctica un poco más simple es simplemente utilizar linfocitos obtenidos de sangre, enfrentarlos al tumor ex vivo y volver a instilarlos en el paciente. Este se usa mucho menos, no suele ser tan efectivo. También se trabajó con linfocitos T que tienen modificado su TCR por biología molecular, de forma tal que el TCR pueda detectar un antígeno tumoral específico. Sin embargo, estas terapias son muy complicadas, ya que la modificación del TCR se tiene que hacer con un virus y muchas veces el ensamblaje del TCR no se logra adecuadamente, el ensamblaje de las cadenas alfa y beta, por lo tanto se utiliza, pero no es uno tampoco de los más exitosos. Y el que se está llevando todos los premios hasta ahora es la terapia con CAR-T. Ahora les voy a explicar qué son las CAR-T. Esto es simplemente para que ustedes vean qué tan recientemente, ¿no?, se han desarrollado todas estas terapias basadas en linfocitos T o en otro tipo de célula. En el 88 comenzaron a usarse los TIL y muy recientemente, 2017, 2021, ya se utilizan las últimas tecnologías en tercera o cuarta generación de CAR-T. Antes de seguir, solo para recordarles y para que entiendan cómo funciona un linfocito CAR-T. Los linfocitos T presentan sobre su membrana el receptor de linfocitos T, ¿sí? El receptor de linfocitos T, conocido como TCR, está conformado por dos cadenas, las cadenas alfa y beta, pero el receptor en sí está acompañado por una molécula que se llama CD3, que es la encargada junto con otras moléculas de transducir la señal una vez que el linfocito T reconoce el antígeno sobre el MHC. Bien. ¿Cómo se da este reconocimiento? Los linfocitos T, si es un linfocito TCD8, va a reconocer un antígeno presentado por una célula presentadora sobre un MHC de clase 1. Si el linfocito que está haciendo el reconocimiento es un CD4, va a reconocer el antígeno sobre un MHC de clase 2, ¿sí? Entonces, en este caso, como acá está el clase 2, el linfocito es el CD4. ¿Qué señales tienen que ocurrir o qué eventos tienen que tener lugar para que un linfocito T se active, prolifere y luego sea un linfocito efector? Por una parte, lo primero y esencial es reconocer el antígeno, ¿sí? Reconocer el antígeno sobre el MHC. Pero si ese reconocimiento no es acompañado de señales coestimulatorias, dadas por moléculas de coestimulación, ese linfocito probablemente se vuelva enérgico, ¿sí?
Y por último, tiene que haber también una tercera señal, que es una señal de estimulación que es mediada por citoquinas inflamatorias, ¿sí? Generalmente IL-2 o IL-12, IL-2 que sería una citocina que se produce una autoactivación autóloga, o interleuquina 12 mediada por las células presentadoras. Este sería el primer paso, ¿sí? Que es el paso donde se hace el reconocimiento. Pero ¿qué pasa una vez que ese reconocimiento se dio? Que ese reconocimiento se produjo en un ambiente inflamatorio lo suficientemente fuerte como para que se expresen todas las moléculas de coestimulación y que todas estas señales refuercen la señal mediada por el antígeno, ¿sí? Si estas señales, la 1, la 2, junto con la estimulación de la citoquina se produce, vamos a tener un linfocito T activo, capaz de, luego de generar sus funciones efectoras dependiendo de si es CD4 o CD8. Teniendo esto en mente, vamos a describir lo que es una CAR-T. ¿Qué quiere decir CAR? ¿Sí? Ahí fíjense, es Chimeric Antigen Receptor, es un receptor quimérico. ¿De dónde viene la palabra quimera? De este animal mitológico, mezcla de león, cabra y serpiente, ¿sí? En este caso sería una mezcla de terapia celular, terapia génica e inmunoterapia, ¿sí? ¿En qué consiste un CAR? ¿Sí? CAR no es otra cosa que un receptor del linfocito T modificado genéticamente. ¿En qué consiste la quimera? En que el área o el segmento o el dominio de reconocimiento del TCR, ¿sí?, se modifica por una estructura derivada de un anticuerpo, ¿sí? Y en eso consiste la quimera. Entonces, nosotros tenemos, fíjense acá, el TCR típico y acá las moléculas de coestimulación. Lo que se va a hacer en la quimera es cambiar la porción externa del linfocito T, donde está el dominio de unión al ligando, por una estructura derivada de la cadena liviana y la cadena pesada del anticuerpo, ¿sí? Este fragmento, que normalmente se conoce con el nombre de fragmento variable monocatenario, SCFB, es el que, por biología molecular, se inserta, se cambia la parte externa del receptor del linfocito T y queda esa quimera que es una mezcla entre anticuerpo y receptor T. Los primeros, como yo les mencioné antes, hay varias generaciones de CAR-T, 1, 2, 3, 4, ya vamos por la cuarta. Los primeros, si bien se lograban hacer estas quimeras, cuando se las enfrentaba a los antígenos no se veía muy buen resultado. Y ahí se determinó que la falla estaba en la señal 2. No había, si bien había reconocimiento antigénico, no había buena coestimulación. Entonces, la segunda y tercera generación, lo que hicieron fue insertar dominios de coestimulación en la cola intracitoplasmática del receptor del linfocito T. Y de esta forma se logró que los linfocitos T se activaran con un nivel mucho más importante y que proliferaran también en un mayor número. Hoy por hoy, la cuarta generación, se los voy a mostrar después aquí, la cuarta generación, además de incluir dominios el dominio típico de señalización de un TCR, incluye los dominios de coestimulación, que son dominios que se van a fosforilar tras el encuentro con el ligando. Los dominios de coestimulación, ahora la cuarta generación también incluye un dominio de inducción de citocinas, la señal 3. O sea que nosotros tendríamos en un solo receptor un dominio de señalización mediado por anticuerpos, dominios intracelulares que facilitan la coestimulación y además un inductor de citoquinas, es decir, las tres señales en un solo receptor. ¿Cómo funcionan estos linfocitos o estos CAR-T? Funcionan de forma similar a lo que como funciona un linfocito T citotóxico tradicional o un linfocito T CD4. Cuando el dominio externo de la quimera reconoce el antígeno específico tumoral, que puede ser CD19, CD20, depende
de la especificidad de este dominio, se van a activar por fosforilación todos los dominios intracelulares. Esto va a llevar a la activación del linfocito T como un linfocito T tradicional, y en el caso de ser un linfocito TCD8, el CAR-T, se van a activar todos los mecanismos citotóxicos sobre la célula tumoral y se va a eliminar esta célula. Si fuese un linfocito CAR-T CD4, el resultado final va a ser la producción de citocinas. Hoy también lo que se está haciendo es manipulando genéticamente los linfocitos TCD4 para ver si se pueden producir determinadas citoquinas, ¿sí? Producir más citoquinas TH1, citoquinas TH17, que van a ayudar al tipo de respuesta que se requiere según el tipo de patología. Aquí pueden ver de manera muy gráfica cómo se logra esto. Primero se extrae sangre, los linfocitos son modificados genéticamente en el laboratorio bajo normas muy estrictas de calidad, y luego son reinsertadas en el cuerpo donde van a eliminar el tumor. El concepto más importante que les tiene que quedar de las CAR-T es que son drogas vivas, ¿sí? Son drogas que actúan como el ser humano se convierte en un bioreactor de linfocitos T capaces de eliminar el tumor. Los 3 primeros casos que se utilizaron CAR-T fueron un adulto, 2 adultos y una niña. En uno de los casos, los médicos calculan que en un mes, luego de la administración de la terapia CAR-T, se eliminaron 30 kilos de tumor en el paciente en solo un mes. Y hoy, 8 años después, todavía está en remisión y con un nivel muy bajo de CAR-T que probablemente estén controlando la posibilidad de crecimiento de ese tumor. Bueno, acá no se ve muy bien, pero es justamente el caso que les estoy comentando. Estos son 2 pacientes de esos primeros pacientes que se estudiaron en trials antes de que estuviese aprobado el uso de CAR-T, que 10 años después, fíjense acá, bueno, no lo van a ver, pero este es el paciente 1, bajó el número de CAR-T, pero sigue teniendo, todavía se detectan en sangre 10 años después, y en este segundo paciente también, todavía hay muchas CAR-T en circulación. Ambos pacientes están libres de tumor, en este caso era un linfoma B, y porque estas CAR-T, no se los dije, iban dirigidas contra el CD19, que es una molécula típica de los linfocitos B, aparentemente estos estarían en remisión total. Ya se considera que con 10 años libre de tumor estarían en remisión. Por otra parte, esto más para los inmunólogos, aparecieron, por ejemplo, nuevas poblaciones de linfocitos TCD4 y C8 dirigidas contra antígenos particulares. Y hoy se está estudiando por qué esas poblaciones particulares tienen un predominio clonotípico sobre el resto. Ahora bien, todo lo que le conté, les estoy vendiendo la terapia con CAR-T, pero bueno, no todo es color de rosa, ¿sí? Sí. Una sola vez, una sola administración, una sola vez. Las CAR-T tienen una toxicidad muy importante. Sobre todo se describió, sobre todo en la paciente niña que yo les mencionaba, que fue una de las 3 primeras, con ellos se describieron los primeros síntomas de toxicidad, que en todos los casos son debidas a citoquinas, ¿sí? A las citoquinas proinflamatorias. Entre el tercer y el quinto día de administrado a las CAR-T se produce una liberación masiva de citoquinas que genera un cuadro de tipo sepsis, con fiebre de más de 41 grados, muy difícil de controlar, y también neurotoxicidad, también mediado por citoquinas. Esto puede llevar a disfunción orgánica y a muerte, obviamente. Justamente el médico, esto se los cuento, es un poco anecdótico, pero el médico que estaba encargado de estos 3 pacientes tenía a su hija bajo tratamiento con antirreceptor de IL-6 porque tenía una artritis muy severa,
y él pide autorización para bloquear la interleuquina 6, porque justamente vieron en un estudio que esa paciente que no podían bajarle los 41 grados tenía un nivel muy alto de interleuquina 6, la tratan con interleuquina 6, rápidamente mejora y al día de hoy la interleuquina 6 o el anti-interleuquina 6 o el antirreceptor de interleuquina 6 se administran conjuntamente con los CAR-T para evitar esta toxicidad. Bueno, acá ustedes tienen lo que yo recién les comentaba, cuál es la estrategia de manejo de la toxicidad, dado que se debe fundamentalmente a altos niveles de citoquinas proinflamatorias, es dar anticuerpos monoclonales ante citoquinas inflamatorias, anti-L6, anti-L1, anti-TNF, anti-interferón, pero el que más se utiliza es el anti-IL6. Ahora bien, CAR-T, yo les di la punta del iceberg, sí, acá apunto a esto de la medicina del futuro. Lo que les conté hasta ahora es lo que hay hoy, ¿sí? Pero hay mucho más debajo de lo que hoy vemos de CAR-T, ¿sí? El gran desafío de las células o de este tipo de terapia es cómo tratar tumores sólidos, porque las terapias con CAR-T son solo hasta el día de hoy exitosas con tumores tipo linfoma, leucemia, ¿sí? No tumores sólidos. ¿Qué es lo que hay que lograr para que las CAR-T puedan utilizarse para tumores sólidos? Primero, lograr bloquear la producción de moléculas inhibitorias, que generalmente es un método de evasión del tumor, ¿sí? Que generan moléculas inhibitorias para bloquear la efectividad de los linfocitos T, y de esa forma evaden la eliminación por citotoxicidad, y también bloquear a los linfocitos T mediante los checkpoints, ¿sí? Ahora hay algunas estrategias que tienden a ver si pueden modificar alguna de estos mecanismos de evasión mediados por el tumor. Hasta el día de la fecha no hay ninguna terapia probada de CAR-T contra tumores sólidos. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que se están probando? No solo para tumores sólidos, sino para otros tumores, y tratando de mejorar u optimizar las terapias con CAR-T. Una de ellas son las CAR-T armadas, que además de inducir la producción de citoquinas, inducen más de un tipo de citoquinas, algunos receptores duales unidos a receptores de quimioquinas para guiar la célula hacia un determinado sitio, algunos CAR-T asociado a ligandos, por ejemplo NKG2, que son receptores que inducen la fagocitosis, terapias combinadas de blocking con CAR-T, que esto de hecho ya se hace, algunas moléculas tipo CAR-T, pero contra otras moléculas que no son los TCR, ¿sí? En este caso es, por ejemplo, una molécula dirigida contra la mesotelina, o sea, la especificidad de la mesotelina. Y también hay CAR-T dirigida contra factores de crecimiento que están involucrados en el aumento de la irrigación de los tumores. También no solo CAR-T, sino CAR-macrófagos. También se están diseñando macrófagos que presentan receptores quiméricos capaces de infiltrar los tumores y generar in situ un aumento de la presentación antigénica para generar más estimulación de los linfocitos T. No solo se usa en cáncer, sino que también, como yo les comentaba, los CAR-T han sido muy exitosas en eliminar leucemias o linfomas derivadas de linfocitos B, por lo tanto también es muy útil, por ejemplo, o se ha demostrado que es muy útil en el tratamiento del lupus, ¿sí? En este caso, fíjense, esto es un resultado muy reciente, es la primera paciente tratada con CAR-T, con un diagnóstico de lupus. Era una paciente que era refractaria a todo tipo de tratamientos, ¿sí?
Se le hizo tratamientos con anticuerpos monoclonales, varios anticuerpos monoclonales, y algunos tratamientos típicos como hidroxicloroquina, glucocorticoides, etcétera, muy refractario hasta que se decidió hacer la terapia con células CAR-T. Y si ustedes ven acá, se ve la cantidad de linfocitos B por milímetro cuadrado durante todo el periodo en el que fue tratada con estas drogas y luego de la terapia con CAR-T. Prácticamente desaparecieron los linfocitos B, lo cual tampoco es bueno porque desaparecen los linfocitos tumorales, pero también los linfocitos sanos. 44 semanas después todavía está libre de los linfocitos B autorreactivos. Esto solo se los traje para que ustedes vean la complejidad de lo que se está estudiando en este momento. Por ejemplo, hay un trial, esto se está haciendo en Alemania, si no recuerdo mal, en donde se trabaja con un nanobody contra anti-L17, ¿sí?, en pacientes con psoriasis. Y hay un estudio similar en donde ese nanobody está sobre una CAR-T, ¿sí? Entonces cada vez se empiezan a complejizar más las distintas estrategias que se van probando. ¿Para qué también se van a usar las CAR-T? Para HIV. De hecho, el primer diseño que había hecho Jun, el doctor Jun, que fue el que probó esta terapia, era para HIV. Pero bueno, no le había dado tan buen resultado, lo modificaron, etcétera, y ahora están mejorando con esta segunda, tercera y cuarta generación de CAR-T, lo van a volver a tratar como una terapia, lo van a volver a utilizar para evaluarlo como terapia para HIV o AIDS. Se van a utilizar, como recién les mencionaba, para el caso de lupus o Sjögren y otras autoinmunes para contra este tipo de patologías. También para rechazo de trasplantes, los macrófagos, como recién les comenté, para cáncer. Y lo que más me llamó la atención, y que hay varios estudios, es que también se van a empezar a utilizar para terapias regenerativas. En este caso, por ejemplo, para revertir la fibrosis o evitar en lo posible la fibrosis cardíaca, ¿sí? En este caso, lo que hacen, fíjense, en este artículo que es bastante reciente, utilizando un CAR-T dirigido contra una molécula específica de los fibroblastos, logran eliminarlos y reducir significativamente la fibrosis cardíaca. ¿Cuál es el futuro? Y yo creo que este sí es el futuro. Lograr una terapia CAR-T de tipo universal, en donde no sea la célula del paciente la que tenga que ser modificada, sino que tener a disposición linfocitos T, CAR o cualquier otro tipo de célula modificada y que pueda ser administrada a cualquier paciente. ¿Sí? Como hoy compramos cualquier medicamento genérico, en este caso la idea es tener halo CAR-T, ¿sí?, para administrar a demanda. En este caso se están haciendo varios estudios y de hecho ya hay un trial en marcha evaluando la posibilidad de usar estos CAR-T universales. ¿Cuántos clinical trials hay con CAR-T? Registrados, no me puse, sinceramente cuando vi ese número no me puse a ver cuántos terminaron, cuántos están. Hay 1.500 trials y a fines del 2023 había activos 301 en China, es el país que más trial con CAR-T hace, y 233 en Estados Unidos, ¿sí? Es decir que hay mucha investigación, 60 en Europa, etcétera, ninguno en Argentina, obviamente. Bien, esto era para mencionarles y para contarles que, bueno, esto es lo que se viene en inmunoterapias. Posiblemente en 5 o 10 años veamos grandes cambios. Los cambios se producen de forma acelerada y en manera exponencial, cada vez son más rápidos. Y obviamente ayudados por todas las terapias, terapia génica, toda la biología molecular de que se dispone, CRISPR, ya se hacen cosas con CRISPR para modificar
estos receptores, así que yo creo que en 5 años esta charla puede ser muy diferente y ya vamos a tener muchas cosas más nuevas. Lo que le quería comentar, que seguramente alguno estará pensando, ¿cuánto salen estas terapias? ¿No? Por ahora son prohibitivas, muy poca gente las puede realizar. Una terapia CAR-T promedio sale $450.000, de $450.000 a $1.000.000, pero hay algunas estimaciones que hacen en Estados Unidos en donde comparan con el costo total de una quimioterapia durante años para un paciente sumado a las internaciones y le da un número similar. Así que teniendo en cuenta que quizás con una sola dosis de CAR-T los pacientes pueden revertir ciertos tipos de tumores, posiblemente a largo plazo esta sea una buena opción. Nada más.